¿Y si una decisión tomada hoy en Guinea-Bissau termina vaciando tu billetera mañana, aunque no puedas señalar ese país en el mapa? ¿Te has detenido a pensar que lo que ocurre en un pequeño puerto en África Occidental podría tener más impacto en tus finanzas que una crisis política en tu propio país? Imagina que te despiertas una mañana y el precio del pan ha subido inesperadamente. El combustible cuesta el doble y nadie en tu ciudad parece entender por qué. Ahora, te invito a descubrir cómo una nación aparentemente lejana y poco mencionada en los titulares internacionales puede alterar el equilibrio de fuerzas que sostiene la economía global. Tras un golpe de Estado cuidadosamente orquestado, Guinea-Bissau ha roto con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, conocida como la CEDEAO, distanciándose de los acuerdos que mantenían la frágil estabilidad en la región durante más de 4 décadas. Este movimiento ha sido comparado por algunos analistas con la caída del Muro de Berlín en 1989, pues representa un quiebre profundo en un orden que parecía inamovible. Ahora, Guinea-Bissau gira hacia la Alianza de Estados del Sahel, la AES, bajo la influencia creciente de Ibrahim Traoré, el líder burkinés que desafía abiertamente las reglas impuestas desde el exterior y se convierte en símbolo de una nueva resistencia africana. Este giro no es solo una cuestión simbólica ni un simple cambio de alianzas políticas. Guinea-Bissau, a pesar de su tamaño modesto, controla puertos estratégicos en la costa atlántica. Si la AES logra acceso directo al océano, a través de este pequeño país, podría redibujar por completo las rutas comerciales que abastecen no solo a África Occidental, sino a todo el continente africano y a regiones tan distantes como Europa, Asia y América Latina. Para comprender la magnitud de este posible cambio, basta recordar cómo el cierre temporal del Canal de Suez en 2021 provocó un alza en los fletes marítimos y retrasos en el suministro de bienes en los 5 continentes. Ahora multiplica ese impacto por el efecto dominó en una región vital para el comercio de materias primas como bauxita, petróleo, gas natural, algodón y anacardos. La inestabilidad en la región afecta de inmediato los precios globales, desde el transporte de mercancías hasta el costo de combustibles y alimentos. Cuando las aseguradoras internacionales detectan un aumento en el riesgo, incrementan sus tarifas para cubrir posibles pérdidas, lo que se traduce en precios más altos para consumidores y empresas. Si los barcos evitan una ruta por temor a bloqueos, ataques o sanciones, tus productos favoritos podrían tardar semanas adicionales en llegar a los estantes, y su precio se dispararía. Todo esto puede ocurrir mientras tú sigues tu vida diaria, sin notar que la crisis de un país lejano altera los ceros en tu cuenta bancaria, o el presupuesto familiar para la compra mensual. Lo que parece solo una disputa política en África puede desencadenar una reacción en cadena que impacta directamente tu bolsillo. Si subestimamos el llamado efecto Guinea-Bissau, podríamos perder el control de rutas comerciales vitales, ver una inflación inesperada y ceder influencia en la economía global. Esta situación recuerda a los años 70, cuando la crisis del petróleo causada por el embargo de la OPEP llevó a una recesión mundial, demostrando que movimientos en regiones remotas pueden cambiar el destino económico de millones de personas. ¿Por qué importa tanto lo que ocurra en este pequeño país? Ahora te llevo al epicentro de la crisis africana para descubrir cómo Guinea-Bissau podría cambiar las reglas del juego, desatando una ola de consecuencias que podrían redibujar fronteras de poder y riqueza. Para entender a fondo el riesgo, primero hay que mirar por qué Guinea-Bissau rompe con la CEDEAO y qué significa eso en el tablero africano. La historia detrás de esta ruptura revela mucho más que intereses locales. Es la culminación de décadas de tensiones acumuladas, promesas incumplidas y modelos de desarrollo impuestos desde fuera. Pensemos en otros momentos históricos donde la salida de un país de una alianza cambió el destino de regiones enteras. La retirada de Reino Unido de la Unión Europea en el llamado Brexit, el colapso de Yugoslavia tras la desintegración de sus repúblicas, o la salida de Egipto del bloque árabe en los años 70. Cada caso desató cambios imprevisibles y, en ocasiones, desencadenó conflictos o transformaciones profundas en la geopolítica regional.
¿Por qué los golpes de Estado en África Occidental ya no siguen el mismo guión de siempre? Antes, tras cada golpe, los organismos regionales y las potencias extranjeras intervenían rápidamente para restaurar el orden, imponiendo gobiernos provisionales y elecciones supervisadas. Sin embargo, en la última década, ese guión se ha ido desgastando. La población, cansada de ciclos interminables de pobreza y corrupción, comienza a exigir soluciones verdaderas, no solo cambios de rostros en el poder. El caso de Guinea-Bissau es emblemático porque, en noviembre de 2025, el general Horta derrocó al presidente Embalo en un golpe rápido y meticulosamente planificado, abriendo un capítulo inesperado para el país y toda la región. Este movimiento recuerda al golpe en Burkina Faso, en 2021, cuando Ibrahim Traoré tomó el poder con el respaldo de una población que veía en él una esperanza de cambio y rechazo a la injerencia extranjera. La CEDEAO, la Organización de Estados de África Occidental, reaccionó según lo esperado, condena inmediata y suspensión de Guinea-Bissau. Pero esta vez evitó la expulsión total, aprendiendo del error cometido en el Sahel, donde sanciones excesivas solo profundizaron el rechazo a las instituciones regionales. Por ejemplo, tras las sanciones impuestas a Mali en 2020, el país respondió con una política de resistencia económica, fortaleciendo alianzas alternativas y acelerando la cooperación con Rusia y China. La lección fue clara: la presión excesiva puede producir el efecto contrario al deseado. Sin embargo, Guinea-Bissau eligió una ruta distinta. La nueva junta militar no usó la ambigüedad. Respondió con una ruptura abierta, enviando cartas de retiro definitivo de la CEDEAO. No eran simples amenazas, era una salida decidida y desafiante, que dejaba claro que el país no aceptaría presiones externas. Esta decisión ha sido calificada por expertos como un salto al vacío, similar al que dio Argelia al retirarse de la zona del franco CFA en los años 60, desafiando la hegemonía monetaria francesa en África. Detrás de los discursos sobre democracia y orden constitucional, existe una verdad incómoda. Muchas veces, la retórica democrática es solo una cortina. Mientras tanto, los recursos naturales abandonan el país y la pobreza permanece. Para la mayoría de la población, la democracia impuesta desde fuera no ha traído hospitales, empleos ni comida suficiente. Solo ha reforzado ciclos de dependencia y manipulación política. En palabras de un agricultor de Bissau, nos dicen que el país es libre, pero nuestros hijos siguen emigrando porque aquí no hay futuro. Lo diferente es la dirección que toma ahora Guinea-Bissau. Su ruptura con la CEDEAO sienta las bases para una nueva alianza regional liderada por el Sahel. Por primera vez, el Sahel podría tener acceso directo al Atlántico, una puerta que durante décadas estuvo cerrada por el aislamiento y las sanciones. Este cambio preocupa no solo a los vecinos, sino también a las potencias extranjeras que dependen de rutas comerciales estables y recursos estratégicos. La historia nos muestra que el acceso a rutas marítimas ha definido el poder de naciones y civilizaciones. Desde el control del mar Mediterráneo por Roma hasta la supremacía naval británica en el Atlántico durante los siglos XVIII y XIX. Ignorar la historia de Guinea-Bissau y África Occidental es un error costoso. Sin comprender cómo se crearon estas estructuras de dependencia, se corre el riesgo de repetir los mismos ciclos: pobreza crónica, inestabilidad y manipulación desde el exterior. Cada intento de romper el guión expone al país a sanciones o incluso nuevas intervenciones, pero esta vez, el tablero global empieza a cambiar. Las nuevas potencias emergentes, como China e India, muestran interés creciente en la región, invirtiendo en infraestructuras portuarias, ferrocarriles y tecnología agrícola, cambiando el balance de poder que Occidente había mantenido durante generaciones. El peligro real aparece cuando la crisis política se convierte en una crisis económica, y las repercusiones dejan de ser solo africanas. Un ejemplo histórico es la caída del precio del cacao en Costa de Marfil a principios de los años 2000, que desató una crisis social y migratoria con repercusiones en toda Europa occidental. Ahora, el mundo observa si un escenario similar podría repetirse,
pero con una escala aún mayor. El impacto de esta ruptura va mucho más allá de las fronteras de Guinea-Bissau. Las consecuencias podrían sentirse en los mercados internacionales y, quizás, en tu propio bolsillo. Imagina que eres importador de arroz en Brasil, y de pronto, los envíos desde África Occidental se retrasan por bloqueos o tensiones. Tu empresa pierde dinero, los precios suben y los consumidores protestan. Así de directa puede ser la conexión entre un golpe en Bissau y la vida cotidiana en América o Europa. ¿Qué ocurre cuando un país se atreve a romper las reglas que, durante generaciones, han marcado su destino? Eso es exactamente lo que Guinea-Bissau está haciendo hoy. El reciente golpe de Estado y su ruptura con la CEDEAO no son simples actos de rebeldía. Representan un desafío directo al poder de un bloque regional que, por décadas, decidió quién manda en África Occidental y quién debe obedecer. Pero la jugada de Guinea-Bissau va mucho más allá. Inspirada por el espíritu de Traoré y mirando hacia la Alianza de Estados del Sahel, el país se perfila como la posible puerta atlántica para Mali, Burkina Faso y Níger. Por primera vez, estas naciones sin salida al mar podrían acceder de forma directa al Atlántico, escapando del cerco económico y militar que las asfixia desde hace años. Este cambio es comparable a la revolución de los contenedores en los años 60, cuando la estandarización de los envíos marítimos redujo costes y multiplicó el comercio mundial. Un solo acceso portuario puede transformar la economía de regiones enteras. El control de los puertos es un punto de inflexión. No se trata solo de geografía. Quien domina los embarques puede sortear sanciones, negociar con más fuerza y reescribir las reglas de la región. En un mundo donde el precio de la energía y los alimentos depende de rutas seguras, tener una salida propia al océano se convierte en una herramienta de poder indiscutible. Pensemos en el caso de Singapur, una pequeña ciudad-estado que, gracias a su puerto, se ha convertido en uno de los centros logísticos más importantes del planeta y ha forjado una prosperidad envidiable. Las reacciones internacionales han sido inmediatas. Occidente y los gobiernos aliados han desplegado presión en todos los frentes, desde diplomacia y amenazas económicas hasta campañas internas para dividir a la población y sembrar miedo. Las sanciones ya están sobre la mesa, recordando las impuestas a Zimbabue en los años 90, que aislaron al país, pero también fomentaron un sentimiento nacionalista de resistencia. El objetivo es claro: forzar a Guinea-Bissau a retroceder antes de que su ejemplo encienda una chispa en otros países. En la historia reciente, la primavera árabe mostró cómo un cambio en un solo país puede desencadenar movimientos en toda una región. Aquí reside la verdadera amenaza para el orden mundial. Si Guinea-Bissau resiste y prospera fuera del control de la CEDEAO y de Occidente, otros podrían atreverse a imitarla. Eso rompería el efecto dominó que ha mantenido a la región bajo dominio externo, desestabilizando mercados, rutas comerciales y el equilibrio político global tal como lo conocemos. Un ejemplo similar fue la independencia de India en 1947, que inspiró procesos de descolonización en toda África y Asia, cambiando para siempre el mapa global. No se trata solo de orgullo nacional o rivalidades africanas. Lo que está en juego son recursos esenciales, la autonomía económica de varios países, y el precio global de la energía y los alimentos. Si Guinea-Bissau logra abrir la puerta atlántica para el Sahel, los equilibrios de poder y de mercado podrían cambiar, afectando incluso tu economía personal, aunque vivas a miles de kilómetros. Por ejemplo, si los precios del cacao, el algodón o el petróleo africano suben por tensiones en los puertos, el chocolate que disfrutas, la ropa que compras y la gasolina que usas podrían encarecerse notablemente. Entonces, ¿qué caminos se abren y qué posibles consecuencias podríamos ver pronto, tanto en Guinea-Bissau como en el resto del mundo? Las posibilidades van desde una integración económica acelerada del Sahel con nuevos socios, hasta el estallido de conflictos internos, golpes de mercado y movimientos migratorios masivos. La historia nos advierte que cada vez que una región estratégica experimenta una sacudida, el mundo entero tiembla. Basta recordar la crisis de los misiles en Cuba,
cuyo impacto fue sentido en todos los continentes. La tensión crece dentro y fuera de Guinea-Bissau. ¿Quién responderá primero? ¿Y cómo podría cambiar el tablero de África Occidental en cuestión de semanas? Gobiernos de países vecinos han reforzado sus fronteras, mientras las grandes potencias despliegan diplomáticos y analistas para anticipar el próximo movimiento. Escenarios posibles incluyen desde una intervención militar extranjera, como en Costa de Marfil en 2011, hasta la consolidación de una nueva zona de libre comercio africana que desafíe el modelo tradicional impuesto desde el exterior. ¿Quién sale beneficiado y quién pierde si Guinea-Bissau se convierte en la vía de escape del Sahel? El mundo observa con una mezcla de esperanza y temor, porque lo que suceda en esta estrecha franja costera podría provocar una tormenta económica y política de escala global. Si el gobierno de Guinea-Bissau abre sus puertos a los países del Sahel, la influencia de Occidente y de la CEDEAO se desmorona. Los viejos métodos de presión, sanciones y diplomacia pierden eficacia. El monopolio de rutas y recursos, que durante décadas ha favorecido intereses externos, se quiebra casi de la noche a la mañana. En este tablero renovado, Rusia y China no pierden tiempo. No solo lanzan discursos, invierten en carreteras, puertos y energía, firman pactos y ofrecen una salida al modelo occidental. Para ellos, Guinea-Bissau representa mucho más que un puerto. Es una puerta directa al Atlántico, un atajo que podría transformar el equilibrio de poder en África y más allá. En el pasado, movimientos similares han permitido a países como Etiopía o Angola diversificar sus alianzas y fortalecer su posición negociadora ante antiguos socios dominantes. Sin embargo, la oportunidad viene acompañada de riesgos. Con las nuevas rutas bajo amenaza de conflicto, los precios globales de transporte, energía y alimentos se disparan. Las aseguradoras suben sus tarifas ante el temor de ataques o bloqueos. El costo de cada contenedor, cada litro de combustible y cada saco de arroz se multiplica. Y esos aumentos, tarde o temprano, golpean el bolsillo de millones de personas, desde Bamako hasta Nueva York. Casos recientes, como el bloqueo del Mar Negro durante la guerra en Ucrania, han mostrado cómo los precios del trigo y el maíz pueden duplicarse en cuestión de semanas, provocando protestas y disturbios en lugares tan lejanos como Egipto o Argentina. Pero los verdaderos perdedores rara vez aparecen en los titulares. Son los ciudadanos comunes, tanto en África como en Occidente. En el supermercado, la inflación se siente en cada producto esencial. Los desabastecimientos vacían los estantes. Y la presión política interna sube, mientras los gobiernos buscan justificar la subida de precios y la escasez con explicaciones lejanas y a menudo incomprensibles. En Francia, tras la crisis de los chalecos amarillos, se demostró cómo el aumento del precio del combustible puede desatar protestas masivas y cambios políticos inesperados. Lo más preocupante es que el costo real va mucho más allá de los gráficos económicos. Se infiltra en la vida diaria. Una decisión tomada en un puerto africano puede desencadenar una ola de consecuencias. Inflación, tensiones sociales, migraciones forzadas y, en el peor de los casos, conflictos internos entre quienes apuestan por la autonomía y quienes temen la ruptura. Países como Venezuela o Irán han vivido situaciones similares, donde las sanciones y bloqueos externos se traducen en crisis humanitarias y polarización social interna. Así, el mundo podría perder una de sus principales válvulas de presión sobre África, mientras el continente gana una autonomía largamente buscada, pero al precio de un riesgo mayor de conflicto y fractura interna. Cada movimiento en este juego suma presión, alimentando la ansiedad de los mercados, la política y la sociedad civil. Y todo, porque un país pequeño se atrevió a desafiar el orden global. Pero, ¿cómo llegó Guinea-Bissau a este punto de inflexión? Para entenderlo, hay que mirar más de cerca la secuencia de hechos que rompió el equilibrio en África Occidental. Desde la independencia en 1974, Guinea-Bissau ha enfrentado dictaduras, golpes de Estado, intervenciones extranjeras y una economía devastada por la dependencia de exportaciones primarias. La década de los 90
marcó el inicio de una transición democrática fallida, plagada de corrupción y promesas incumplidas. El golpe de 2025 es solo el último capítulo de una larga lucha por el control del destino nacional. Más allá de los discursos, la independencia solo se traduce en progreso si hay un cambio real en el modelo de desarrollo. No basta con reemplazar a quienes mandan, hay que transformar las reglas del juego. Un ejemplo práctico de este cambio lo vemos en Ruanda, donde el procesamiento local de café y té ha multiplicado los ingresos nacionales y ha reducido la dependencia de fluctuaciones globales. Guinea-Bissau enfrenta ahora el reto de procesar sus propios recursos, como el anacardo, la pesca y el bauxita, en vez de exportarlos en bruto. El primer obstáculo es la vieja costumbre de exportar pobreza. Guinea-Bissau, como tantos países africanos, ha visto cómo sus riquezas salen del país sin valor agregado. La alternativa, procesar los recursos en casa, crear industrias locales y convertir la materia prima en productos terminados que generen empleos y riqueza propia. Ghana, por ejemplo, logró aumentar sus ingresos al procesar parte de su cacao localmente, exportando chocolate y otros derivados en vez de solo granos. La infraestructura, entonces, no es solo un símbolo de modernidad, sino una herramienta de poder. Caminos transitables, energía confiable y puertos funcionales permiten cortar la dependencia de empresas extranjeras y sostener una economía fuerte ante presiones externas. La construcción del ferrocarril Addis Abeba-Djibouti transformó el comercio etíope, abaratando costes y facilitando el acceso a mercados internacionales. Cuando la capacidad nacional reemplaza a las multinacionales, los contratos y las ganancias dejan de escapar y permanecen en manos locales. Es un proceso arduo y lento, pero donde funciona, cambia la vida diaria. Servicios mejores, más puestos de trabajo, menor fuga de capital. En Botswana, la gestión nacional de los diamantes ha permitido financiar educación y salud pública, mostrando que el control local de los recursos es posible y provechoso. El llamado efecto Traoré resume este giro. El liderazgo de Ibrahim Traoré en Burkina Faso no es perfecto, pero ha demostrado que romper la dependencia sí es posible. Sus decisiones inspiran a otros, incluso a países pequeños como Guinea-Bissau, a desafiar lo que parecía inamovible. La nacionalización parcial de sectores mineros en Burkina Faso ha permitido renegociar contratos y mejorar la recaudación fiscal. Sin embargo, el desafío es inmenso. La gente exige cambios concretos y rápidos. Si los empleos no aparecen, si los hospitales no mejoran, si la seguridad no llega, la frustración puede devolver al país al viejo sistema. El éxito depende de que la soberanía política se convierta en mejoras tangibles para la población. Para lograrlo, Guinea-Bissau podría implementar planes de desarrollo agrícola, invertir en educación técnica y promover el emprendimiento local, siguiendo el ejemplo de países como Marruecos y su industria automotriz. La revolución más profunda es de expectativas. Si un país pequeño logra cambiar el guión, otros exigirán lo mismo a sus propios líderes. La presión no solo vendrá del exterior, sino desde abajo, de una ciudadanía que ya ha visto una alternativa posible. En Túnez, la revolución de 2011 fue impulsada por jóvenes que, inspirados por cambios en otros países, reclamaron una vida digna y participación real en las decisiones nacionales. Pero la pregunta persiste. ¿Qué tan lejos puede llegar este nuevo modelo antes de chocar con los intereses globales? Las apuestas no son solo regionales, se extienden a todo el mundo. Si Guinea-Bissau logra consolidar un modelo de desarrollo autónomo, con alianzas diversas y control sobre sus recursos, podría convertirse en ejemplo para decenas de países en África, Asia y América Latina. Pero si fracasa, podría reforzar la narrativa de que la dependencia es inevitable. La historia no se define en discursos grandilocuentes, sino en rutas trazadas, precios que fluctúan y vidas que se transforman. Lo que ocurre hoy en Guinea-Bissau no es solo un titular olvidable ni una nota al pie en la política africana. Es el escenario donde, por primera vez en varias décadas,
África intenta reescribir su papel sin aceptar amenazas ni promesas vacías. La consolidación de la AES y el desafío a la CEDEAO podrían ser el inicio de una nueva era de integración africana, similar a la creación de la Unión Europea en los años 50. El liderazgo surgido tras el golpe en Guinea-Bissau ha lanzado más que palabras. Ha apostado por un corte frontal con el pasado y una mirada firme hacia la Alianza del Sahel. La apertura de una nueva ruta atlántica no es solo un cambio de mapas, es una pregunta incómoda lanzada al viejo orden. ¿Quién decide realmente el destino de África? La respuesta a esta pregunta podría definir el siglo XXI, del mismo modo que la independencia de las colonias americanas definió el siglo XIX. Detrás de cada discurso sobre democracia y constitucionalidad, lo que pesa son los contratos de exportación, los acuerdos energéticos, los seguros marítimos y la comida que llega, o no, a cada hogar. Los precios en tu mercado, el combustible en tu depósito y la seguridad en tu día a día pueden alterarse cuando un país pequeño decide no obedecer. La geopolítica, muchas veces, se juega en los detalles. Una decisión en Bissau puede ser tan decisiva como una votación en Bruselas o una orden ejecutiva en Washington. Guinea-Bissau se la juega al máximo. Si su ejemplo prospera, podría abrir la puerta a una independencia económica genuina y a nuevas alianzas que desafían la influencia externa. Pero si cede bajo presión, será una advertencia para cualquier nación que sueñe con decidir su propio camino. El desenlace de esta historia depende de factores tan variados como el apoyo popular, la solidez institucional, la habilidad para negociar con potencias rivales y la gestión inteligente de los recursos nacionales. El riesgo es total. Acceso a recursos clave, rutas comerciales vitales y la posibilidad de que el costo de la autonomía africana sacuda los mercados y hogares de todo el planeta. Lo que parecía una simple crisis local puede convertirse en un catalizador de cambios globales, con efectos duraderos en la economía, la política y la sociedad internacional. Ahora, la pregunta ya no es solo si Guinea-Bissau resistirá. Es si África está lista para asumir las consecuencias de elegir su propio rumbo, y si el resto del mundo sabrá adaptarse a una África que ya no acata órdenes, sino que las negocia. El futuro está en juego, y cada decisión cuenta. De ti depende si esta historia termina en un susurro insignificante o en un cambio global irreversible. Porque lo que suceda en Guinea-Bissau podría ser el próximo ejemplo a seguir, o la advertencia definitiva para el continente, y quizá para el mundo entero. El desenlace está abierto. ¿Será Guinea-Bissau la chispa que encienda una nueva era de autonomía africana, o el aviso de que desafiar el orden establecido